La mañana comenzó con esa calma que tanto me gusta el cielo, teñido de un suave lavanda, una brisa ligera, colándose por las cortinas y la tetera silbando como una vieja amiga. La noche anterior ya había preparado mi maleta 2 suéteres, una pequeña lata del té Darjeeling, favorito de Amalia, y un libro de tapa blanda, de Clarice Lispector, que llevaba más de 1 año queriendo prestarle. Todo estaba en orden. Cada primer viernes del mes, como reloj, visitaba a Amalia en San Miguel de Allende. Era una tradición que empezamos después de su cirugía de cadera hace 3 años, y lo esperaba con más ilusión de la que dejaba entrever. Solo nosotras 2 riendo con pastelillos de limón, chismeando sobre antiguos alumnos y los achaques que llegaban como visitas no invitadas. Subí al taxi a las 8:15 en punto. Isidro, mi chofer de siempre, me saludó con su guiño habitual. «¿Lista para escaparte, señora Valenzuela?», dijo. «Claro que sí», respondí, acomodándome en el asiento trasero con un pequeño suspiro. Estábamos a medio camino de la estación, pasando por esa tiendita de antigüedades con el letrero del gallo descascarado, cuando algo me revolvió el estómago. Revisé mi bolso, cartera, pañuelos, pastillas de menta, incluso el cuaderno de crucigramas, pero nada de identificación. Mi mano se detuvo, mi licencia. La había sacado la semana pasada para fotocopiarla por un formulario de voluntaria y seguramente la dejé en el cajón del escritorio en lugar de guardarla en mi cartera. «Ay», no, murmuré. «Isidro, creo que hice algo tonto». Él soltó una risita mirándome por el retrovisor. «¿Quieres que demos la vuelta?» «Sí, por favor. Olvidé mi licencia». «No hay problema, tenemos tiempo». Sonreí débilmente, agradecida por su calma. Aún así sentí un pequeño rubor de vergüenza en el pecho. Estos pequeños despistes habían sido más frecuentes últimamente. Llaves extraviadas, citas dobles. Nada grave, pero lo suficiente para hacerme consciente. El regreso fue silencioso. Al doblar en mi calle ya podía ver el jacarandá frente a la casa empezando a florecer. Le pedí a Isidro que esperara no más de 5 minutos, prometí. Bajé mis zapatos resonando suavemente contra el camino. La casa estaba tal como la dejé, silenciosa, tranquila. Pero al llegar al porche, una voz baja y contenida flotó desde dentro urgente con un tono desconocido. Me detuve en el último escalón del porche con la mano apenas sobre la perilla. Al principio era tenue palabras, susurradas, 2 voces filtrándose a través del marco de madera de la ventana delantera. Conocía ese ritmo, el tono cortante de Lorena cuando intentaba sonar razonable. Las respuestas bajas y cautelosas de Tomás siempre calculadas. Me incliné ligeramente hacia la ventana, cuidando de no hacer crujir las tablas bajo mis pies. Las cortinas estaban entreabiertas, y aunque no veía mucho sus palabras, llegaron lo bastante claras como para cortar mi respiración. Ha estado olvidando detalles pequeños. La semana pasada dejó la estufa encendida, dijo Lorena con voz baja. Eso fue solo una vez, respondió Tomás nervioso. No importa, es el patrón lo que cuenta. Se está ablandando. Usaremos la próxima visita a Amalia. Siempre regresa más sentimental. Firmará si lo planteamos bien. ¿Firmar qué? Hubo una pausa, luego el inconfundible sonido de papeles moviéndose. Preparé un borrador básico, continuó Lorena. Poder notarial, solo uno general, nada extremo. ¿Estás segura de que no sospechará?, preguntó Tomás. Confía en mí ciegamente, Tomás. Siempre lo ha hecho. El aire se me escapó como si alguien me hubiera presionado el pecho. Di un paso atrás de la ventana, la espalda rígida contra el barandal. Una parte de mí quería irrumpir, exigir saber qué tramaban. Pero otra parte más vieja, más astuta, la que había criado a una hija sola, me dijo que me quedara quieta, que escuchara. Tomás habló de nuevo más bajo. No quiero que esto nos explote en la cara. Y si habla con alguien, no lo hará. Odia los enfrentamientos.
Probablemente se sienta culpable por hacernos esperar tanto. Ya verás. Mis dedos se cerraron alrededor del poste del porche. Sentí algo removerse en mi interior, no solo traición, sino algo más frío. Estrategia. Me giré y bajé los escalones en silencio, saludando a Isidro como si nada hubiera pasado. ¿Lo encontraste?, preguntó sonriendo. Sí, dije, acomodándome de nuevo en el taxi con el pulso ya firme. Vámonos a casa, no a casa de Amalia, no hoy. Había cosas que necesitaba recordar y más que necesitaba descubrir. Mientras el taxi se alejaba de la estación, le pedí a Isidro que tomara el camino largo. Necesitaba tiempo, necesitaba silencio. Mis manos descansaban cruzadas en mi regazo, pero mi mente ya se había sumergido en el túnel profundo y sinuoso de la memoria, un lugar que solía visitar solo en momentos de reflexión. Ahora se sentía como la escena de un crimen. Lorena lo había sido todo para mí. Cuando Esteban murió un infarto repentino a los 38, me quedé con una niña pequeña, una hipoteca y una soledad que ningún vecino bien intencionado ni cazuela podía aliviar. Tenía 36 años, era profesora titular de literatura y para fin de ese año lo dejé todo. No porque tuviera que hacerlo, porque quería ser la madre que nunca tuve. Convertí la habitación de huéspedes en un cuarto. Para Lorena vendí las perlas de mi abuela para pagar su primer año en un kinder Montessori y nunca le conté lo que sacrifiqué para que su vida no estuviera marcada por la escasez. Más tarde, cuando fue a la universidad, tomé trabajos como profesora adjunta, acepté contratos de edición, cualquier cosa, para que no se preocupara por la renta o los libros. Incluso le di el enganche para su primera casa. Ella lloró y me llamó su heroína. En ese momento pensé que lo estaba haciendo bien, que eso era amor. Nunca preguntó por las cosas que dejé ir, nunca lo ofrecí. Ese era nuestro ritmo, ella necesitaba, yo proveía. Una vez cuando tenía poco más de 30, estábamos en el jardín y con una copa de vino en la mano, rió y dijo: «Nunca he tenido un día de preocupación en mi vida, porque tú siempre arreglas todo». En ese momento sonreí. Pensé que lo decía con cariño. Ahora esas palabras resonaban de otra forma. No eran gratitud, eran una confesión, un plano. La había criado para creer que la comodidad se le debía, no se ganaba, que el amor significaba absorber todas las cargas, que yo siempre sería la red bajo su caída, incluso si ella era quien sacudía la cuerda. Isidro estacionó en mi entrada. Le agradecí y bajé más despacio esta vez. Caminé hacia la casa que contenía una vida de esfuerzo, de sacrificio, y me di cuenta de que ya no sabía qué veía Lorena cuando me miraba. Tal vez era hora de descubrir cuánto pensaba que yo no podía ver. El lunes siguiente entré a la sucursal de la cooperativa Valle Blanco, con un nudo justo bajo las costillas. No había planeado ir en persona, solo quería revisar mi saldo en línea. Pero la página de inicio me rechazó 3 veces. Y el código de olvidé mi contraseña nunca llegó. Así que me vestí, alicé mi blusa y entré como una mujer en una diligencia, cuando en realidad estaba entrando en un momento que no podía deshacer. Pablo, mi gerente de cuenta, por más de una década, me saludó con su calidez habitual. «Señora Valenzuela, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien?» «Eso espero», dije acomodándome en la silla de cuero desgastado frente a su escritorio. «Quiero revisar mis cuentas, transacciones, información de contacto, cualquier cambio reciente». Asintió tecleando rápido. Luego se detuvo. «Qué extraño», murmuró. «Hubo 2 intentos de transferencia desde tu cuenta de ahorros la semana pasada, ambos bloqueados por nuestro sistema. Cantidades grandes, un patrón inusual para tu perfil». Giró la pantalla hacia mí. C95.000 y C120.000, ambas detenidas. «No autoricé ninguna transferencia», dije. Mi voz sonó débil. «Lo sé. Por eso fueron bloqueadas. Intentamos contactarte,
pero el número en tu expediente había sido actualizado. ¿Actualizado? ¿Por quién, Pablo? Clicó más profundo. Fue cambiado el martes pasado. Cuando llamamos al nuevo número, una mujer contestó. Dijo que era tu hija. Mencionó que estabas de viaje y que ella estaba manejando las cosas mientras tanto. Mis dedos se enfriaron alrededor del reposabrazos. Lorena no había esperado a que firmara nada. Ya estaba actuando como si lo hubiera hecho. Forcé mi respiración a mantenerse estable. Quiero que el número se actualice de nuevo. Hoy, deslicé un papelito por el escritorio y quiero cambiar todas mis contraseñas y establecer un protocolo de confirmación personal, sin acceso a terceros, ni siquiera a familiares. Pablo asintió con solemnidad. Lo arreglamos ahora mismo. Salí al brillo cortante de la mañana con el abrigo abierto y las manos apretadas en puños. La traición ya no era un plan futuro. Ya había comenzado. Y si se habían atrevido a tocar mis cuentas, tenía que descubrir qué más habían alcanzado. Esa noche descargué una aplicación de grabación de voz sencilla. No sabía qué captaría, pero necesitaba estar preparada. La tarde siguiente llevé un guisado a la casa de Lorena con la excusa de una visita. No estaba en casa, solo Tomás, quien dijo que ella estaba haciendo mandados. Me agradeció y se alejó para atender una llamada dejándome sola en el vestíbulo. Algo me llevó al aparador cerca del comedor. Los cajones estaban perfectamente ordenados como siempre. Plumas, recibos, una engrapadora. Luego en el fondo una carpeta azul. La abrí. Dentro copias de mi licencia de conducir, mi credencial de elector y la escritura de mi casa. Encima un borrador de un poder notarial general con mi nombre escrito pulcramente en la parte superior. Había notas escritas a mano en los márgenes. Usar visita a Amalia. Programar notario. Verificar si está sola. Después del viaje me quedé helada. No eran recordatorios. Era una estrategia. Mi propia hija había trazado mis hábitos, mis fechas de viaje, mis puntos débiles. Esto no era protección, era planeación. Ella no estaba esperando que firmara algo. Ya había construido la máquina. Solo necesitaba mi firma para encenderla. Volví a colocar los papeles con cuidado y cerré el cajón sin hacer ruido. Tomás seguía al teléfono sin darse cuenta. Salí sonriendo como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo lo había hecho. Lorena no solo estaba intentando manejar mis asuntos, estaba intentando tomarlos, pedazo a pedazo, sonrisa tras sonrisa. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de que el lugar más seguro no siempre estaba junto a las personas que amas, sino a veces justo fuera de su alcance. Lorena llamó a media semana con una voz dulzona. Estábamos pensando en pasar el viernes para comer yo, Emiliano y un par de las chicas. Ha pasado demasiado desde que te vieron. Le dije que me encantaría verlos. Y lo decía en serio, al menos por lo que respecta a Emiliano. Llegaron justo después de las 11. Lorena con una blusa impecable y una alegría forzada. Emiliano brincando con una bolsa de plumones. Y Clara y Verónica trayendo un pay y ramos de cumplidos. Tus hortensias están preciosas, Elvira, dijo Clara. Y este porche parece de revista. Sonreí, ofrecí té helado y seguí el juego. Se sentaron en el jardín mientras sacaba los platos. Había preparado pollo al limón y una ensalada comida reconfortante, algo familiar. Eso era lo que querían. Familiaridad. Calma. El tipo de ambiente que hace que una persona diga sí sin pensarlo. A las 11:45 llegó Tomás disculpándose por el retraso. Justo a tiempo, dijo Lorena, con los ojos desviándose hacia el pasillo. Él puso una carpeta de cuero gris en la mesa de la consola, sin decir nada. Tomé aire y me excusé para traer más limonada, entrando a la cocina solo el tiempo suficiente para activar la grabadora en mi teléfono y deslizarlo en el bolsillo de mi delantal. Esta vez mis manos no temblaron. De vuelta en la mesa, todos charlaban sobre horarios escolares
y el alza en los precios de los víveres. Lorena seguía sonriendo, sus ojos saltando hacia la carpeta como si fuera un reloj en cuenta regresiva. Después de recoger los platos, se puso de pie y se limpió las manos con una servilleta. Mamá dijo alegre, casual: «Trajimos algo para que le eches un ojo. Solo un formulario, nada urgente. Es algo en lo que Clara y Verónica también ayudaron a sus papás». La miré a los ojos. «Tan abiertos, tan brillantes, tan ensayados», señaló la carpeta. «Pensamos que ya que estamos todos aquí sería un buen momento». Asentí lentamente. «Claro», dije, alcanzando la pila de papeles. Luego me giré hacia Emiliano y le pregunté si quería ayudarme a abrir la carpeta juntos. Emiliano acababa de terminar su segunda porción de pie, con las piernas balanceándose bajo la mesa cuando se recostó en su silla y sonrió. «Mamá dijo que esta será nuestra nueva casa», soltó alegremente. La conversación se detuvo en seco. Los tenedores quedaron en el aire. La luz del sol a través de la ventana del comedor de repente parecía demasiado intensa. Lorena giró la cabeza hacia él. «Emiliano dijo demasiado rápido. Eso no fue lo que dije. No seas tonto». «Pero sí lo dijiste», respondió él parpadeando. «Le dijiste a papá que pondríamos una alberca en el patio y que la abuela nos la iba a dar porque se mudará a un lugar más pequeño sin escaleras». Las cejas de Verónica se alzaron. Clara tosió incómoda. Sonreí a Emiliano y tomé la carpeta que Tomás había dejado en la mesa. Mis dedos la abrieron con una lentitud deliberada. Veamos de qué se trata entonces. Lorena se quedó petrificada. Tomás miró hacia la puerta. El documento encima era exactamente lo que esperaba. Lo levanté sosteniéndolo entre los dedos como si fuera una receta. Poder notarial general, leí en voz alta, incluyendo pero no limitado a el derecho de vender, hipotecar o disponer de propiedades, administrar cuentas bancarias y tomar decisiones legales en nombre del titular. Alcé la vista. ¿Por qué necesitaría firmar esto? El rostro de Lorena cambió a cámara lenta. La dulce sonrisa se desvaneció de sus mejillas como el color por un desagüe. Mamá, es solo... Esto es estándar. Todos lo están haciendo hoy en día. Clara y Verónica ayudaron a sus mamás, ¿verdad? La boca de Clara se abrió y luego se cerró. Verónica miró su servilleta. «Dijiste que era solo un formulario». Dije calma como una página que se pasa. «Pero esto es una transferencia completa de control sobre mis finanzas. Mi casa». La voz de Lorena se quebró. «Estás haciendo un drama de esto. Solo intentaba ayudar. Olvidas cosas. No estás rejuveneciendo». Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. Había dicho la parte callada en voz alta. Doblé el papel, lo puse de nuevo en la carpeta y la empujé por la mesa. Luego miré a Verónica. «¿Te importaría ayudarme a recoger los platos?» Lorena se fue en un torbellino de tacones resonando y frases a medio terminar. Tomás la siguió tras una larga pausa vacía, sin decir nada, su mano apenas rozando el borde de la carpeta, antes de retroceder como si quemara. Clara y Verónica recogieron sus abrigos sin mirarme a los ojos. Sus despedidas fueron suaves y desordenadas como las de alguien saliendo de un velorio. Y luego hubo silencio. Por primera vez en años, nadie llamó al día siguiente, ni al siguiente, sin mensajes, sin saludos, sin disculpas. Era el tipo de silencio que no solo se posaba en la habitación, sino que la aplastaba. Un vacío donde solía estar el amor. Por la mañana, preparé té por costumbre, serví 2 tazas y luego miré la segunda por 1 minuto entero antes de vaciarla por el fregadero. Caminé por el sendero del jardín, pero no me detuve a oler las jacarandas. No necesitaba perfume para saber que me habían vuelto invisible. No me castigaban con palabras. Me estaban borrando. Al 4.º día, abrí el cajón de archivos en mi estudio y saqué la carpeta manila que nunca pensé que usaría.
una lista de abogados especializados en derecho de adultos mayores que había guardado para mi trabajo voluntario en la biblioteca. Elías Bravo tomó mi llamada esa misma tarde. No se inmutó cuando le conté los detalles. Presentaremos documentos para revocar accesos. Pondremos un bloqueo a cualquier actividad bancaria de terceros y notificaremos a la oficina del registro público para congelar cualquier modificación de títulos. Firmé cada documento que me envió esa noche. Luego escribí una carta a Lorena corta, pero sin espacio para malentendidos. Cualquier otro intento de acceder a mis cuentas, propiedades o asuntos legales será enfrentado con acciones legales. Espero que algún día podamos reconstruir la confianza, pero hoy no es ese día. La puse en un sobre, la llevé a su buzón y nunca miré atrás. Para el lunes siguiente, el silencio no se había levantado, pero había cambiado. Ya no era solo una madre esperando en silencio, era una mujer protegiendo lo suyo. Habían pasado casi 3 semanas cuando escuché el golpe suave vacilante, como si esperaran no ser respondidos. Abrí la puerta y encontré a Lorena parada ahí sola, sin carpeta, sin sonrisa forzada. Solo una mujer pálida con ojos cansados y manos temblorosas. No pidió entrar, solo susurró, «Por favor», y me hice a un lado. Nos sentamos en la sala sin té, sin cortesías. No fingió. «Lo siento», dijo, «por todo». Esperé. No porque quisiera castigarla, sino porque quería saber si diría la verdad. No solo el qué, sino el por qué. Cruzó las manos y las miró. Tomás y yo estábamos hasta el cuello. Préstamos de negocios, tarjetas de crédito, todo. Empezamos a pensar que la casa podía salvarnos. Que tú podías salvarnos. Otra vez. Levantó la vista. Pero ese es el problema. ¿No siempre me salvaste? Hiciste todo fácil. Pagaste mi universidad. Cubriste mi enganche. Hasta hiciste que mis excusas sonaran mejor de lo que eran. Su voz se quebró. Nunca aprendí a caer porque nunca me dejaste tocar el suelo. Aunque lo mereciera, algo en mí se suavizó, pero no como antes. No de la manera que corría a arreglar. Solo un cambio callado, como un libro cerrándose tras un capítulo demasiado largo. Yo era la niña, no tú, susurró. Me diste todo menos consecuencias. Asentí lentamente. No estás equivocada. La habitación estaba quieta, pero el silencio se sentía diferente esta vez. No borrado, no evasión, solo espacio. No suplicó, no pidió dinero. Solo dijo, quiero aprender a valerme por mí misma. No sé cómo aún, pero quiero intentarlo. Nos sentamos ahí por un largo rato. No ofrecí soluciones, no escribí un cheque, solo escuché. Y cuando preguntó si podía volver a visitarme alguna vez, sin agenda, sin documentos, dije que sí. Pero esta vez tendría que tocar como alguien que pide, no que asume. El perdón llegó lentamente, como la luz que regresa tras una tormenta. No en grandes gestos, no en abrazos repentinos, sino en la forma de límites cuidadosamente trazados. Le dije a Lorena lo que necesitaba para sentirme segura otra vez, lo que necesitaba para amarla sin miedo. No más cuentas compartidas, sin acceso legal, sin suposiciones de control. Si necesitaba ayuda, la pediría, con palabras, con honestidad, sin manipulaciones. Para mi sorpresa, no discutió, solo asintió. Lo entiendo, dijo, y ganaré lo que venga después. Tomás se fue. Se habían separado en silencio, sin drama, después de que todo se deshizo. Él se fue a vivir con su hermano en Querétaro y Lorena, por primera vez desde la universidad, vivía sola. Pagando cuentas, trabajando tiempo completo, manejando multas por retrasos, compras mandados, todas las cosas de las que solía protegerla. No era fácil, pero era suyo. Lo que más me sorprendió fue lo que regresó cuando el peso se levantó. Emiliano comenzó a volver, primero con pasos cautelosos, luego con su brillo habitual. Me traía dibujos yo, con cabello gris, y una capa parada en un tejado con las palabras Super Abu escritas debajo.
Hicimos pan de plátano y plantamos albahaca en pequeñas macetas de barro. Preguntó si podía quedarse el fin de semana otra vez como antes, y dije que sí, siempre y cuando trajera su tarea. Y lo hizo. Lorena venía los domingos para tomar té, a veces con noticias de su semana, a veces solo para sentarse en silencio y arrancar maleza del jardín conmigo. Nunca volvió a mencionar la casa, y yo comencé a regresar a mí misma. Volví a mi círculo de poesía en la biblioteca. Imprimí una nueva copia de mi testamento, firmada bajo la guía de mi propio abogado. Planté romero y lavanda a lo largo del porche y cada mañana me sentaba con una taza caliente y recordaba que mi paz se había ganado, no entregado, porque amor aprendí no se trata de darlo todo. Amor es elegir qué dar y qué proteger.